Bien, chicos, buenos días. Vamos a seguir con la línea de tiempo que estamos viendo de literatura. Ya sabes, mi nombre es Henry Hacha. No te olvides, por favor, de tener tu cuaderno a la mano, de tener tu lapicero a la mano, para hacer los apuntes necesarios. Profesor, no importa porque yo luego lo veo en la plataforma y la grabación. Sí, pues, pero ¿cuánto es? Creo que son 30 minutos o 40 minutos cada grabación. Y para volver a verlo, imagínate ver todos los cursos, se te va a complicar, ¿no? Mejor es tomar apunte, ¿no? Tomar apunte o tomar captura, toma captura y puedes ayudarte para luego no ver todo el video, pues, ¿no? Imagínate, todos los cursos que vas a tener hoy se te va, se te va a juntar y va a ser un problema. Hoy día vamos a hablar de literatura de la conquista, que es ya la llegada de los españoles. La clase pasada, o las clases pasadas, ¿no? Hace par de semanas, porque la semana pasada fue exámenes. Hace 2 semanas atrás vimos la cultura quechua, ¿no? Ojo, a nivel de literatura. Vimos también, ¿me ayudas con esto, por favor? Dime, ¿cuál es la obra más importante en la literatura quechua? ¿Qué obra vimos? Ollantay. Ollantay. Muy bien, Ollantay, como la que ves ahí en la portada. Y Ollantay, este drama, ¿no? Vamos a preguntarle a nuestra amiga Mía Flores. Mía, ¿te acuerdas cómo terminaba el drama Ollantay? Con la reunión de Ollantay y su hija. No, sí. La unión entre familias, la unión entre todos. Claro, pero hay que decirlo con los nombrecitos, ¿no? A ver, vamos a Sí, decirle es que se me olvidó. Alison Sánchez. Alison, ¿cómo termina el drama Ollantay? Ya Mía Flores nos ayudó. Se reunieron todos, pero no me acuerdo su nombre. Los nombres son difíciles. No, pues, profe, pero si fuera Smith o Buckingham, yo sí lo haría, pero como son profes serranos, pues, profe, no sé el nombre de serrano, profe. A mí hábleme en francés. Claro, el nombre que he hecho es un poquito complicadito, ¿no? Ollantay se reúne con su esposa, que es la princesa, que es Kusikouyor, y su hija. ¿Cómo se llama su hija, Rengifo? La Rengifo para en otras. ¿Cómo se llama su hija, Rengifo? Ya me acordé, profesor, Imazuma, creo que era. Ahí está, nuestra amiga Mía Flores ya está googleando. Claro, es No, Imazuma. no lo ¿No? googleé. Claro, tienen que tener sus apuntes, ¿no? Sus apuntes. Revisen sus apuntes, chicos. Ese es un consejo que le doy. Las clases grabadas deben ser solamente para los alumnos que no están presentes en clase, no los que por X motivos no pudieron ingresar. Pero el resto yo creo que sí puede tomar sus apuntes. ¿Ah? También hemos visto que los quechos conocían cantos. Ravelo, ¿me podrías decir algunos cantos de los quechos, por favor? Ravelo, ¿podría decirnos algunos cantos quechua, por favor? ¿El Jaraúl? ¿Qué pasó con nuestro amigo Ravelo? ¿Se fue? A ver, ¿quién me ayuda con algunos cantos? Yo. Vamos, hay varios cantos. Hemos visto, creo que sí. Jarabi, Aiji, Huanca. Muy bien, Y Jarabi, faltaba uno. Jarawi, Ayi, Huanca. Muy bien. Ayataki también, ¿no? Flores de la Cruz nos dice el Jawari, no, es el Jarawi, ¿no? El Jarawi, el Aymorray, el Huanca, el Ayataki, ¿no? Muy bien. Hemos visto, profesor, las clases pasadas, literatura quechua, o sea, todo lo que hacíamos antes de la llegada de los españoles. ¿Ya? Ahora vamos a ver, ya cuando llegan los españoles, vamos a ver qué sucede cuando llegan los españoles. Y esta pregunta yo te la hice en algún momento. Ayúdenme, chicos. ¿Qué trajeron los españoles a tierras
quechuas. Algodón. Nueva religión. La religión, muy bien. ¿Qué más trajeron los españoles? La religión. El algodón. Algodón, muy bien. ¿Qué más trajeron los españoles? Españoles, pues, profesor. Oh, Las bueno. armas. Las armas. Armas, los caballos, los perros, la sífilis, algunas enfermedades, la vestimenta. La vestimenta que tú y yo tenemos ahora corresponde básicamente a una tendencia española. Sí, profesor, claro, nosotros vestíamos como los vestían los españoles. Si tú tienes Netflix, te recomiendo una serie muy buena que se llama El Último Bastión. Te cuenta el proceso de independencia. Ahí sale San Martín, sale Bolívar, ¿no? Muy bonita, te va a gustar la serie. Si es que te gusta la historia. Si no te gusta la historia, quemada. No la veas, que te vas a aburrir. Pero si te gusta la historia, recomendadas, recomendadas. ¿Ya? Profesor, entonces lo que vamos a ver en la clase el día de hoy va a ser todo lo que trajeron los españoles desde el punto de vista de la literatura. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Los españoles podían matarte, hijo, siempre y cuando tú no querías arrodillarte ante su Biblia o la Biblia. Por ejemplo, al español le parecía una cosa horrorosa que el inca se case con su hermana. El español decía, oye, ¿cómo este inca se está metiendo en la cama con su hermana? Este es el demonio. Y lo quemaban o lo mataban. ¿Cómo se llama el inca que tiró la Biblia? Dice la historia, ¿no? Tiró la Biblia y lo mataron. Atahualpa. Atahualpa, muy bien. Se dice que Atahualpa tenía la Biblia en sus manos, los españoles se la dieron, ¿no? Para evangelizar, y lo que hace Atahualpa es fresco, ¿no? Súper frío, agarra la Biblia y la tira. Y eso le costó, dicen, la vida. Así eran los españoles en aquel tiempo. La idea de religión era muy fuerte, ¿eh? Era muy fuerte. A ver, profesor, explíquenos un poquito de literatura de la época. Por favor, apagamos los micros. Hay que apagar el micro para no tener problemas. Bien, por favor, ya sabes, si tienes alguna pregunta en el trayecto de la clase, la haces. Un comentario, la haces. De eso se nutre más la clase. Mira, vamos a ver aquí algunas características de la literatura de la conquista. Primero, se informa a la corona española de las nuevas tierras. Pregunta, chicos. Dice, se informa a la corona española de las nuevas tierras. ¿Cómo se llaman los que llegaron aquí? Dame nombres. ¿Cómo se llamaron los que llegaron al Tahuantinsuyo, los primeros? Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿Manco Cápac y Mamahuyo llegó al imperio? No, o sea, me refiero a los españoles. ¿Cómo se llaman los primeros españoles que llegaron al imperio? Historia básica. Yo te ayudo con uno, ¿ya? Francisco Pizarro. Diego de Almagro y Hernando de Luco. Hernando de Hernando de Luco. Luque. Hernando de Luque. Diego de Almagro. Francisco Pizarro. También llamado los Tres conquistadores. los tres de la conquista, ¿no? O los conquistadores. Muy bien. Profesor, llegó Pizarro, llegó Almagro. ¿Cómo le informan al rey de España? Si estamos acá, en Jerusalén, en el Tahuantinsuyo, ¿cómo el español que está aquí le informa al español, al rey? No existían celulares. ¿Cómo le informa? Cartas. Cartas. Muy bien, cartas. Y acuérdate, cuando yo te hablé de literatura en la conquista, rápidamente a tu cabecita tiene que venir la idea de cartas. Y había dos formas de cartas, las crónicas y las coplas. Repito, las crónicas y las coplas. Profesor, ¿y por qué los españoles escribieron cartas? Era obvio, pues. Cuando te encuentras con un mundo nuevo, informas, hablas. Un ejemplito. Estamos en el año 2021 con una pandemia.
¿Qué pasaría si tú agarras un barquito y te vas y llegas a una isla donde las personas miden 3,5 metros, donde solamente para vivir necesitan agua y fruta? Te pregunto, ¿no te sería nuevo eso? ¿No te sería, y tú dirías, pucha, oye, qué bacán, mira, hay hombres y mujeres enormes, y peor si tú mides 1,50, ¿no? O sea, unos monstruos. Entonces, ¿qué haces? Como tu celular no tiene internet, agarras una carta, papel y un lapicero y te pones a escribir. Mamá, mira, he llegado a una isla donde la gente mide 3,5 metros y donde no comen carne, la gente vive solamente con fruta, porque te sorprende, ¿no es cierto? Lo mismo pasó aquí. El español, escucha bien y anota si puedes, cuando el español llega a tierras indígenas, le sorprendieron varias cosas y por eso escribieron cartas, por eso se informó al rey de España. ¿Qué vieron, profesor, los españoles? Número uno, lo que por ahí me dijo Alison, la religión. Los quechuas no creían en Jesús. Nuestros antepasados, ¿en quiénes creían, Ravelo? En el sol, la luna, Ravelo, ¿en la quiénes creían? lluvia. ¿Me escuchó, profe? Ravelo, está en clase, ¿verdad? Sí, sí, ¿me escucha? Claro, te escucho. Bien. ¿Me podría volver a preguntar, a hacer la pregunta, por favor? Los españoles, cuando llegan aquí, se sorprenden de todo, ¿no es cierto? Se sorprenden, pues, de la vestimenta y de la religión, como nos dijo Alison. Los quechuas creían, pues, en la lluvia, creían en el sol, creían en la Pachamama, en el agua, etc. Entonces, de eso informan al rey de España. ¿Qué otra cosa más les sorprendieron a los españoles? La vestimenta. Las quechuas o las indígenas estaban casi descubiertas. Miren, de aquí y descubiertas. El español por eso las ultrajaba. Por eso el español las llegó a ultrajar. ¿Mm? Se sorprendió también de la comida. La comida española era diferente al alimento que pasaban aquí. O sea, había muchas cosas por las cuales el español se podría sorprender. Y por eso escriben las famosas, como ya nos dijo Mía, cartas. Chicos, cartas, que van a recibir dos nombres: crónicas y coplas. Crónicas y coplas. Repito, crónicas y coplas. Esos son los nombres que reciben las dichosas cartas. ¿Ya? Profesor, hay algunas características. Mira, se inició el proceso de invasión española. Ya sabes, ¿cuándo inicia la literatura y la conquista? Inicia, se dice, en 1535. Anótalo, por favor, con la llegada de los conquistadores. ¿Ya? ¿Cuándo inicia la literatura y la conquista o el periodo de la conquista? Inicia con la llegada de los conquistadores, de los españoles, en 1535 aproximadamente. ¿Ya? Listo, profesor, ya está anotado con mi lapicito mongol. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Evangelización de los indígenas. Ya hablamos, la religión es muy importante, ¿no? La religión es muy importante. Desarrollo del proceso de transculturación. Profesor, ¿cómo es eso de desarrollo del proceso de transculturación? Tú no sabes qué significa la palabra transculturación. Paso a explicarte. Cuando llegaron los españoles, mira aquí por favor, cuando llegaron los españoles, chocaron dos culturas. ¿Qué cultura chocó? La cultura quechua. ¿Ah? La cultura quechua chocó con la cultura española. A este choque, donde uno se traga a la otra, se llama transculturación. Repito, al choque de dos culturas, donde una se devora a la otra, se llama transculturación y la desaparece, asimilando algunas cosas. Por ejemplo, te decía, ¿qué lenguaje hablamos nosotros? ¿Cuál es nuestra lengua? ¿El quechua o el castellano? ¿Y El castellano? castellano. Quechua, ¿El qué? ¿Nuestra lengua es el quechua? Nuestra lengua es el castellano. castellano. Nuestra lengua es el castellano. Claro, es el castellano.
Y el castellano obviamente es de los españoles, pero nos dejaron eso. Si tú crees en San Martín, Santa Rosa de Lima, en Jesús, ¿esa creencia de quiénes son? De los españoles. De los españoles, del cristianismo que trajeron los españoles. La vestimenta que tú tienes ahorita, ¿de quién crees que sea? ¿De los españoles o también es de los españoles? ¿Te das cuenta? O sea, los quechuas, mira por favor aquí, los quechuas ya están vencidos. No existe el mundo quechua. No existe el imperio quechua, quiero decir. No existe el imperio quechua. Los españoles llegaron y la devoraron. Pero todavía existen algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, tú usas chullo, puedes usar un chullito, ¿no? La transculturación es eso, muchachos. Es el choque de dos culturas donde una se devora a la otra. La española se devoró a la cultura quechua, pero quedó por ahí algunas cositas de la cultura quechua. ¿Ah? Es por eso que en la actualidad ves algunos pueblitos que todavía practican la cultura quechua, lo que nos dejó el imperio. Eso es una transculturación. Siguiente. Desarrollo del proceso de transculturación, ya está. Primeras manifestaciones literarias. Habían las coplas y las crónicas. Habían las coplas y las crónicas. Se me ocurre que nuestro amigo, por ejemplo, Justin Vera, agarra una botella y escribe una especie de carta. En el año 2021, la gente ha padecido de una pandemia que ha matado hasta el momento a millones de personas en el planeta. En el Perú llegó en la segunda semana de marzo del 2020 y bla, 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 hace una cartita. La mete en la botella y la lanza al mar. Sí, pero la lanza al mar, sí. Hace una cartita, la mete en una botella y la lanza al mar. Pasan 300 años. 300 años. Y por ahí alguien la encuentra. En el año 2321, ojo, en el año 2321, cuando los hombres, los seres humanos ya pueden volar por sí solos. Un pata está volando el mar. Porque yo creo que para ese tiempo ya los aviones y los helicópteros van a ser cosas del pasado. Te van a poner una máquina en la espalda como mochila y ya puedes volar. ¿No crees? Yo creo que en 300 años eso ya va a ser una realidad. Un chico está volando en la playa y encuentra la botella que escribió nuestro amigo Vera. La abre y comienza a leer todo lo que Vera había escrito. Oye, mira, la gente del 2021, mira esos cavernícolas, cómo vivían, ¿no? Dice que los celulares eran grandes. Bueno, ahora los celulares los inyectamos en el hombro. En ese tiempo las clases eran por internet, en aparatos grandes, ¿no? Que le llamaban laptops, ¿no? En este tiempo, en el 2321, pues habían proyectores, ¿no? Profesores digitales particulares. Entonces comienzan a comparar y toda la cosa, ¿no? En el año 2321, obviamente, tú y yo no vamos a estar. Tus tatara nietos estarán por ahí para disfrutar eso. Pero nosotros no, todavía estamos cavernícolas. Entonces, te decía, nuestro amigo Vera escribió algo, ¿no? Una cartita, contándonos cómo era el 2021. Lo que escribió Justin Vera en su momento y luego lo recogió un descendiente de Rengifo, un descendiente por ahí lejano de Rengifo, encontró la carta pues, de Justin Vera. La leyó y esa carta, chicos, escúchame bien, esa carta es llamada crónica. Esa carta es llamada crónica. ¿Me entendió lo que es una crónica? Tú puedes hacer crónicas, ¿eh? Sí, eso fue tarea en algún momento cuando yo les dije a los chicos, en diciembre, hace como 5 años atrás. En una botella escriban una carta, describan cómo es la realidad del año 2020 en plena pandemia. La botella la lanzas al mar. Y en algún momento alguien
lo va a encontrar. ¿Te imaginas que tu carta la encuentren en el año 2700? ¿Mm? Bacán, ¿no? Es como si tú encontraras ahorita, te vas a la playa o te vas al río, y encuentras una botellita o un frasco. Abres y encuentras todo el relato que te ha dado un quechua del siglo X, por ejemplo. Mira cuántos años han pasado, como 1000 años. Eso es una crónica. Habrás visto una película que se llama Las Crónicas de Narnia, o habrás escuchado al menos. Crónica quiere decir relato, descripción de algo. ¿Ya, chicos? Aparecen las crónicas y las coplas. Profesor, ¿y qué cosa es una copla? La copla y la crónica se parecen. Ahorita vamos a hablar de qué, y en qué se diferencian y en qué se parecen. Pero lo que quiero que entiendas es que en aquel tiempo, en el tiempo de la conquista, aparecen las crónicas y las coplas, que son formas de cartas. Un ratito, por favor, me dices la hora. ¿A qué hora es nuestro break para no pasarme? 10:20. 10:20, sí. 10:20, gracias, gracias. Entonces, profesor, ya sé lo que es una copla y una crónica. Más adelante vamos a profundizar sobre estos dos términos. ¿Ya? Oye, pero fuera del término de la clase, deberías hacer eso, ¿no? Yo ya hice ya. En una botella de agua cielo escribí 5 hojas. Y cuando me fui a Paracas, hace como 5 años, lo lancé al mar. Ojalá que algún día alguien encuentre mis cartas. Ojalá. De repente lo encuentre un ovni, viene y nos invade. Profesor, pero eso no es tipo contaminación. Sí, ¿no? Sí, es tipo contaminante. Pero es una botellita, pues es una botellita. Le puso una piedrita y se fue hasta el fondo. Hasta el fondo. Ojalá que alguien le encuentre. Ojalá que alguien le encuentre. Pero he puesto cosas raras, como que nosotros ya vivíamos con robots. Para que los del año 3000, pues no nos chanquen tanto, ¿no? Que somos unos cavernícolas. Coplas y crónicas. ¿Qué es una copla? Lee, por favor, dice, medio de información subjetiva hecha por soldados. Las coplas eran más sencillas, chicos, eran medios de información, eran como cartas, pero subjetivas y hechas por soldados. Eso es importante. Las coplas estaban hechas por soldados. Te pregunto, ¿los soldados en aquel tiempo eran personas eruditas o eran personas ignorantes? Dime, en aquel tiempo, ¿los soldados eran personas eruditas, inteligentes, sabias, o eran personas ignorantes, bestias, dados solamente para la guerra? Erudita. ¿Mm? No, los soldados Ignorante. eran gente que no tenía educación, ¿no? Eran como unos cavernícolas. Así eran los soldados. Profe, ¿y esos soldados escribían cartas? Sí. Un soldado quería escribirle a un familiar en España, ¿no? O le quería escribir a algún general o algún capitán. Escribía desde su punto de vista, ¿no? Subjetivamente. Eso era llamado una copla. Ahora bien, ¿cómo se llama, profesor, los escritos hechos por gente culta? Eso se llama crónicas. Eso se llama crónicas. Las crónicas son medios de información objetiva e histórica. Ah, profesor, o sea, aquí ya nos están hablando de la historia, claro. Los cronistas son gente que se sentaba con su pluma y papel y comenzaba a escribir de lo que veía, de la historia que estaba a su alrededor. En cambio, las coplas no. Las coplas eran una cosa así, ¿no? Capitán, aquí en tierras indígenas hay, hay chicas bonitas, ¿no? Venga rápido, se van a ir. O, capitán, mande saludos a mi madre, por favor. La extraño mucho. Eso no tiene nada que ver con la historia, ¿no es cierto? En cambio, las crónicas sí. Los cronistas eran personas cultas, ¿no? Escribían cosas como, mi rey, aquí en tierras indígenas, ¿no? Las personas adoran
al sol. Las personas se arrodillan ante el sol. Las personas indígenas cantan a sus muertos. Le está contando algo a nivel de historia. ¿Me dejó entender? Y eran personas cultas. No te olvides, ¿ya? Las crónicas son medios de información hechas por gente culta. Las coplas no. Las coplas son medios de información hechas por soldados. ¿Ya? Profesor, entonces usted hizo una crónica. Sí. Hice una crónica y espero que alguien la encuentre. Pero ahorita no, pues yo quiero que la encuentren en 500 años, por lo menos. Por lo menos. ¿Y Como te cómo digo, sabe usted que lo han recogido? bueno, pues supongo que no lo han encontrado porque está al fondo del mar. Ya algún día cuando alguien esté por ahí se encontrará, ¿no? Supongo. Bien, vamos a ver, chicos, ahora cronistas españoles. ¿Ya? Vamos a ver cronistas españoles. Mira, mira aquí, por favor. Cronistas indígenas y cronistas mestizos. Repito, vamos a ver cronistas mestizos. Apunta, cronistas indígenas y cronistas españoles. ¿Ya? El primero, Pedro Cieza de León, también llamado el príncipe de los cronistas españoles. Repito, Pedro Cieza de León, también llamado el príncipe de los cronistas españoles. Mira cómo vestía la gente en aquel tiempo. Mira la ropa, claro, es un dibujo, pero obviamente pues basado en la realidad, ¿no? Está Y mira, exorcizado, profesor. ¿perdón? Está exorcizado. ¿Exorcizado? ¿Por qué? Su cabeza no está bien, profesor. No, está bien, está de costado, pues él está volteado, ¿no? O Ay, mira ay, aquí cómo era la ropa, la vestimenta. Eran todos cubiertos. En cambio los indígenas no, pues, los indígenas tenían la ropa más ligera. Bien, uno de los primeros cronistas era los cronistas españoles, Pedro Cieza de León. Te pregunto, si Pedro Cieza de León, que es un cronista, valga la redundancia, hace crónicas, escritos, en sus escritos, escucha, en sus escritos, ¿qué él hace? ¿Va a hablar bien de los españoles o mal de los españoles? Razona, por favor. Pedro Cieza de León es español. En sus escritos que él hace para el rey, ¿va a hablar bien de los españoles o va a hablar mal de los españoles? bien de los españoles. Va a hablar bien de los españoles. Claro, va a hablar bien de los españoles, ¿no? Si tú lees la obra de Pedro Cieza de León, o las obras de Pedro Cieza de León, por ejemplo, Crónica del Perú, vamos a encontrar que el Señor dice, o justificó las muertes, ¿ah? Justificó la muerte de los indígenas, ¿no? Decía que estaba bien, que eran seres demoníacos. O sea, es raro, ¿no? Escuchar gente, imagínate, estamos ya pasado como 500 años, pero los españoles justificaban la muerte de los indígenas de esta manera. Mataban gente en nombre de Dios. ¿Mm? Imagínate, matar gente en nombre de Dios. Pedro Cieza de León, cronista español. El otro, este de acá es más interesante, este es un cronista indígena. Mira, vamos a pasar a los cronistas indígenas. Aquí vamos a tener a Felipe Guamán Poma de Ayala. Profesor, está mal escrito, ahí dice Guamán con G de gato gordo. Si tú tienes un amigo o amiga que su apellido es Guamán con H, te diré que viene del origen de la palabra Guamán con G. ¿Qué, profe? Mi apellido que era Guamán con H. Originalmente fue con G, sí, originalmente fue con G. Luego ya la H fue traída por los españoles, ¿no? Está en el alfabeto del castellano. Felipe Guamán Poma de Ayala. Este es un cronista indígena. Razona conmigo. Si es un cronista indígena, ¿va a hablar bien de los indígenas o mal de los indígenas? Bien. Habla bien de los indígenas. Muy bien, él va a hablar muy bien de los indígenas. Bueno, no muy bien, pero va a sacar cara por los indígenas. Y va a decir con gráficos que los españoles eran perversos.
¿Tú alguna vez, de repente, tu profesor de historia te ha explicado algo de cómo los españoles trataban a los indígenas? Pero nuestro amigo Felipe Guamán Poma de Ayala, escucha bien, ¿eh? Felipe Guamán Poma de Ayala es un cronista indígena, además lo puede sacar por su apellido, pero él no podía escribir bien el castellano. Claro, pues, profe, porque recién el castellano había llegado, ¿no? Él hablaba quechua. Él hablaba quechua, chicos. Pero, profesor, razona. Si él hablaba quechua, entonces, ¿cómo se comunicaba con las otras personas? Como Felipe Guamán Poma de Ayala hablaba quechua y un poquito de castellano, un poco de castellano, ¿sabes qué es lo que hizo? Pregunta de la Universidad San Marcos. Lo que hizo fue, ratito, ya está, estamos en la hora. Lo que hizo fue informar a la gente con palabras y gráficos. Por eso si tú ves las imágenes, mira las imágenes. Te quieren dar a entender algo. Mira, por ejemplo, esta imagen. Mira esta otra imagen. Y mira esta imagen. Te quieren dar a entender algo. Regresando del break, puedes ir al kiosco a comprar algo, regresa lo más rápido, por favor. Y vamos a seguir con la clasecita. ¿Ya? Bien, chicos, nos vemos en unos 10 minutitos. Descansa, relájate y toma un poquito de líquido. Nos vemos en un momento. ¿Ya? Ingresan, por favor. Profesor, cuídese. ¿Ya? 10 minutitos.